Continuamos con nuestros estudios acerca del libro de Deuteronomio, ya en esta ocasión el estudio número 9, y en los capítulos del 6 al 11 del libro de Deuteronomio, Moisés repite constantemente 3 temas al pueblo de Dios. Recordemos que el libro de Deuteronomio es Moisés hablando con el pueblo de Israel, pero con la nueva generación, la que ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Y en los capítulos 6 al 11 del libro de Deuteronomio, Moisés toca estos 3 temas. ¿Quién es Jehová? ¿Qué ha hecho? ¿Y cómo debemos responder? A partir del capítulo 9, Moisés se enfoca en la tercera pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Bueno, tenemos 3 respuestas ante esta pregunta. La primera: ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Debe depender de Dios. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Debe complacer a Dios. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Debe obedecer a Dios. Hoy vamos a hablar de la primera respuesta. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Debe depender de Dios. Y como Moisés escribió el libro de Deuteronomio para recordar a la nueva generación de israelitas todo lo que Dios había hecho, podemos llamarle al tema de esta noche: recuerda depender de Dios. Recuerda depender de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra en esta noche. Padre bendito, Señor, hoy, Padre, queremos estudiar tu palabra en este capítulo 9 del libro de Deuteronomio, Señor. Y Padre, la enseñanza que tú tienes para nosotros: recuerda depender de Dios. Sí, Señor, por algo está escrito en tu palabra, por algo tú quieres que lo escuchemos hoy, Señor. Tú quieres hablarnos hoy a nuestra vida. Enséñanos y edifícanos, Señor, esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda depender de Dios. Una de las características del ser humano es que quiere ser autosuficiente. Y podemos decir que un golpe al ego lo recibimos cada vez que tenemos que depender de otra persona para hacer las cosas. Y dice el hijo: yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Pero ¿ya le pediste permiso a tus papás? ¿Cómo? ¿Por qué siempre tengo que pedir permiso? Un golpe al ego, ¡pum! No eres solo. Tienes que depender de alguien. Debemos recordar, hermanos, que el pueblo de Dios no es independiente. Moisés constantemente le habla a los israelitas sobre la necesidad de depender de Dios y no confiar en ellos mismos. Sin embargo, en vez de ser dependientes de Dios, los israelitas tendían a ser presuntuosos, creídos y rebeldes. En vez de depender de Dios, los israelitas estaban, como dijéramos, muy inflados, muy presumidos, y también eran rebeldes. Yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios dice? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? ¿Por qué tengo que preguntarle qué quiere que yo haga? Recuerda depender de Dios. Así que, hermanos, número 1, las citas que vamos a ver están en Deuteronomio 9 esta noche. Número 1, no deben ser creídos o presuntuosos porque Dios les dio la tierra prometida. Esta era la primera enseñanza que vemos en el capítulo 9.
No debes ser creído o presuntuoso porque Dios te dio la tierra prometida. Y cuando el pueblo llegara a la tierra prometida y viera la gran bendición de Dios, podía ser que el pueblo pensara, porque yo soy bueno, por eso Dios me ha bendecido, porque yo soy justo, por eso Dios me ha dado tantas cosas. Sin embargo, el éxito no tenía nada que ver con sus virtudes. Ellos no hubieran podido conquistar la tierra prometida, hermanos, por sus propias fuerzas. Dice en Deuteronomio 9, 1 y 2. Y mira, ponga atención a lo que dice aquí. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? A ver, el pueblo iba a entrar a la tierra prometida y ¿qué se iba a encontrar? Ejércitos más poderosos y numerosos, más grandes, ciudades fortificadas y muros muy altos, gigantes espantosos. Bueno, en realidad medían 3 metros. Por eso dice el texto, ¿has escuchado que la gente dice, ¿quién se podrá sostener delante de los hijos de Anac? Para que tengas tú una idea, más o menos, imagínese usted parado y que sus ojos están viendo el ombligo del gigante. De ese tamaño eran los gigantes, más o menos. De manera que, pues es como a la altura del ombligo que le llegaría a usted y todavía va los brazos arriba y la cabeza. Y ahí están los 3 metros, gigantes. ¿Cómo podría entonces Israel presumir que con sus propias fuerzas conquistaron a sus enemigos? No eran ellos, sino la combinación de Dios con ellos lo que haría la victoria. No era yo porque soy bien bueno, por eso llegué a la tierra prometida. Porque soy bien fuerte. Estamos leyendo que eran menos ellos que los enemigos, eran más grandes, más altos, todo. ¿Y qué iba a dar la victoria? Pues fácil, ellos y Dios. Dice Deuteronomio 9:3, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Dios y uno somos mayoría, dice. Dios y ustedes, ya, es batalla ganada. Dios va delante de ti, dice, ganando, y tú los vas a ir destruyendo y sacando, dice. Así de fácil. Pero eso sí, como no eres tú, recuerda que el crédito principal de la conquista se lo deben dar a Dios. Todas esas naciones fueron entregadas a Israel por el Dios soberano y eso nunca debían olvidarlo. ¿Sabes por qué le vas a ganar a ese pueblo grande, más alto, más poderoso? Porque Dios va delante de ti. Entonces, cuando ganes, cuando tengas, dale la gloria a Dios. Él se debe llevar todo el crédito. Entonces viene ahora la pregunta, ¿y por qué les dio Dios la tierra prometida? ¿Por qué se los dio si ellos no eran tan grandes, tan fuertes? Bueno, Dios les dio la tierra, podemos decir, hermanos, por pura gracia, porque en realidad no se la merecían. No había en ellos algo bueno como para merecerla. Sin embargo, el final del versículo 5 nos muestra 2 propósitos por los cuales Dios les dio la tierra prometida. Dice Deuteronomio 9:5,
el final dice, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra. Número 1 dice, sino porque los pueblos cananeos son muy impíos. El pueblo de Israel sería usado por Dios para castigar y acabar con tanta maldad, hermanos. Dijéramos, el pueblo de Israel iba a ser el chicote de Dios, el látigo castigador. Ya se habían llenado de maldad esos pueblos, ya rebasaron la maldad y dice Dios, los voy a castigar con mi pueblo Israel. Y es más, ellos van a purificar la tierra, van a limpiarla, van a desaparecer a todos ustedes. De manera que por eso Dios les dio la tierra prometida, porque Dios estaba trayendo juicio sobre esos pueblos. Y número 2, ahí mismo dice, porque Dios quería mostrarse fiel a sus promesas, para confirmar, dice el texto, la palabra que Jehová juró a tus padres. El triunfo de Israel, hermanos, en realidad sería el triunfo de Dios. Y no había razón para presumir, no habría razón para vanagloriarse. Toda la gloria debía ser para Dios. Y ellos debían depender totalmente de Él. Podemos leer el principio de ahí del versículo 5 que tenemos, dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No porque seas muy bueno, no porque seas perfecto, dice Dios, sino porque yo te voy a usar para castigar a esos pueblos y porque yo voy a cumplir la promesa que le hice a tus antepasados. Por eso te estoy dando la tierra prometida. Punto número 2. No debían ser rebeldes, aunque siempre lo habían sido. No debían ser rebeldes, aunque siempre lo habían sido. Y Moisés le recordó al pueblo de Israel que siempre había sido rebelde a la voluntad de Dios. En vez de hacer lo que Dios le decía, Israel siempre hacía lo que Dios prohibía. Y la acusación la hace Moisés ahí en Deuteronomio 9, 6 y 7. Dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y dice, porque pueblo duro de cerviz eres tú. El 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Cuando dice pueblo de dura cerviz, se está refiriendo al huesito aquí que tenemos en el cuello. Y esa frase, pueblo de dura cerviz, es pueblo que no se humilla, que no agacha la cabeza, que solo anda así. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Nunca se agacha, nunca se humilla, siempre así, dice. Siempre ha sido rebelde, le dice Moisés al pueblo. Todos estos 40 años en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, habían sido rebeldes. Y el versículo 7 comienza diciendo, acuérdate, no olvides, como dijimos al principio, recuerda depender de Dios siempre. Acuérdate, no olvides que te has portado rebelde. Estas palabras deberían quitar toda arrogancia en el pueblo y deberían de hacerle pensar definitivamente, solo porque Dios es bueno, solo porque Dios es misericordioso es que no me ha matado, no me destruyó y me ha traído a esta tierra prometida que ni merezco.
Ahora, acusar es una cosa, hermanos, pero comprobar es otra cosa muy distinta. Y en los siguientes versículos, Moisés muestra algunas evidencias claras por si hubiera por ahí alguien que intenta decir, no, nunca fuimos rebeldes, ese es invento tuyo, siempre hemos amado a Dios, tú nos estás acusando de algo que es mentira. Bueno, dice Moisés, aquí viene una pequeña lista de qué tan rebeldes han sido. Y dice en Deuteronomio 9, lo sucedido en Horeb. Lo sucedido en Horeb es un ejemplo de que ha sido rebelde, dice Moisés. Deuteronomio 9, 8 y 9 dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Después de recibir los 10 mandamientos, hermanos, el pueblo rompió a propósito los primeros 2 mandamientos. Su rebeldía terminó en idolatría. Mientras Moisés se subió al monte a recibir en unas tablas de piedra aquellos 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, el pueblo abajo del monte se estaba haciendo un becerro de oro y lo estaba adorando. Dice Deuteronomio 9, 15 y 16, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, y lo primero que hace Israel es fallar a ese pacto. He aquí la primera muestra de su rebeldía, les dice Moisés. Ni 40 días tenía que Dios habló con ustedes, que hizo pacto con ustedes. Ni 40 días pudiste ser fiel a Dios. Segundo ejemplo, lo sucedido en Tabera. Deuteronomio 9:22 dice, también en Tabera. Lo que pasó en Horeb fue una cosa, dice, pero ahora te recuerdo también lo que pasó en Tabera. Acuérdate que también lo que hiciste en Tabera. Y bueno, ¿qué sucedió allí? En ese lugar el pueblo se quejó contra Dios y fue castigado por Dios. Dice Números 11 del 1 al 3, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos un fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió entre ellos. Acuérdate que chismeaste, murmuraste, ahí estuviste hablando contra Dios y Dios te escuchó, dice Moisés, tal vez yo no te escuché, pero Dios te escuchó, y la prueba es que se encendió el fuego en tu casa y se empezó a quemar todo. No se te olvide lo que sucedió en Tabera. También les dice lo que sucedió en Masá. Lo que sucedió en Masá. Deuteronomio 9:22 dice, también en Tabera, en Masá. Bueno, y entonces, ¿y qué pasó en Masá? Ahí fue cuando murmuraron contra Dios por falta de agua. Dice en Éxodo 17, del 1 al 7, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Acaso es cierto que Dios está con nosotros o no? Acuérdate, le dice Moisés, lo que sucedió en Masá. Fuiste rebelde otra vez. No puede ser que no confíes en Dios. No puede ser que dudes que Dios te esté ayudando. Recuerdo una vez una hermana que se enfermó, y cuando por fin regresa de la enfermedad, dice: ay, yo quiero contar mi testimonio, cómo Dios me sanó. Y dice: cuando yo estaba enferma me sentía muy mal, y la verdad hasta llegué a pensar: ¿será que hay Dios? Pero luego Dios me fortaleció y pues ya me sanó, gracias a Dios. Dirían: acuérdate lo que estás diciendo. Acuérdate que lo que sucedió en Masá. ¿Cómo vas a dudar de Dios? Luego les dice: acuérdate lo que sucedió en Kibrot Ataba, Deuteronomio 9:22. Vamos a buscar la cita. Deuteronomio capítulo 9, versículo 22, dice: también en Tabera, en Masá y en Kibrot Hataba. ¿Y qué sucedió en Kibrot Hataba? Ese lugar fue cuando pidieron carne en lugar del pan que Dios les había dado, hermanos. En Números capítulo 11, versículos 4 al 6, Números capítulo 11, versículos 4 al 6 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dijéramos: ¿cómo se atreve a burlarse o quejarse de lo que Dios le está dando? Dios hace que caiga pan del cielo para alimentarlos, y dice: lo único que tengo es este pan que cae del cielo. Dice el versículo 31 al 34: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo.
E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es como que si dijeras: ay, Señor, suple para la comida, y Dios te ha dado unos frijolitos, Dios te ha dado arrocito, unos ejotitos, y dices: bueno, por lo menos tengo mi tortilla con sal, mis frijolitos que he estado comiendo. Dios no me ha dejado porque pues ha suplido de una u otra manera. Y de repente dijeras: solo este frijol tengo, solo esta tortilla tengo. A ver cuándo Dios me da, porque no me da nada. Le dice Moisés: cuidado con lo que dices. Mira tu rebeldía, cómo realmente has sido rebelde con el Dios que ha sido bueno contigo, que ha sido misericordioso contigo. Y en estos tres casos podemos ver la inconformidad del pueblo con lo que Dios les había provisto. Dios te ha dado y ni siquiera lo aprecias, pero aún hay un ejemplo más, y lo menciona Moisés en el versículo 23, lo sucedido en Cades Barnea. Lo sucedido en Cades Barnea. Dice Deuteronomio 9:23: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. En esa ocasión Israel desobedeció al mandato de Dios. Dios le dijo: ¿estás listo para entrar? Entra, aquí está el premio que te estoy dando. Y dice Israel: no, porque esos gigantes me van a matar. Tú dices que yo marche, Señor, pero no lo quiero hacer. Tú dices que yo entre, que me vas a dar la victoria, pero no lo voy a hacer. Y podríamos decir que fue un pecado de insubordinación. Si resumiéramos los pecados de rebeldía del pueblo de Israel, diríamos: cuidado con los pecados de idolatría, inconformidad e insubordinación, que es rebeldía, desobediencia. Esta noche hemos visto en Deuteronomio 9 cómo le dice Moisés: cuídate, recuerda lo que ha hecho Dios contigo, no debes ser presuntuoso. Porque soy bueno me va a dar la tierra prometida. No, no es así. Dios te está usando para castigar a esos pueblos, y además porque está cumpliendo su palabra. Además, le dice Moisés: no debes ser rebelde, aunque siempre has sido rebelde. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión de lo que hemos visto de esta noche, después de presentar todas estas evidencias, Moisés concluye con las palabras del versículo 24. Deuteronomio 9:24, lo leemos juntos. Dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Rebeldes han sido desde que yo los conozco. Para las futuras generaciones el mensaje sería claro: recuerden, no sean presumidos ni rebeldes, dependan totalmente de Dios. Depende totalmente de Dios. Que tengo mucho, no es ni tu inteligencia ni tus fuerzas, depende de Dios, dale la gloria a Dios. Que tengo poco, depende de Dios, dale gracias a Dios por lo que hay. Depende de Dios siempre. Y nosotros, hermanos, ¿acaso estamos igual que ellos? ¿Dependemos totalmente de Dios? Hay muchos que siguen confiando en sí mismos y no viven confiando en Dios. Esta noche pon tu fe en Jesús,
Aprende a vivir por fe. Aprende a depender totalmente de Dios. Esta noche, pon tu carga en Jesús y confía en Él, y Él hará, recuerda, en el tiempo de Dios, no cuando queremos. Yo confié en Él y yo estaba seguro que mañana me iba a dar lo que le estoy pidiendo. Recuerda, depende totalmente de Dios. Si no viene mañana, depende de Dios. Si no viene esta semana, depende de Dios. Aprende a depender de Dios siempre. No cargues tus preocupaciones, mejor pon tu carga en Jesús. Y vengan, hermanos, vamos a orar. Hay alguien que esté enfermo y ya no sabe qué hacer. Pon tu carga en Jesús, depende de Dios. Estás teniendo un problema o no sabes cómo solucionar, depende de Dios. Dios te ha bendecido mucho, dale la gloria a Dios y depende de Dios. Estás pasando una necesidad, depende de Dios y sea agradecido por lo que Él ha suplido. Vamos a cantar este coro. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Padre bendito, Señor, esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida. Depende totalmente de Dios. Recuerda depender totalmente de Dios. Sí, Señor. Que no nos hagamos presuntuosos, que no lleguemos a pensar, por mis fuerzas he logrado, por mi sabiduría tengo, porque yo me ha costado. No, Señor, todo lo que tengo viene de ti, porque las bendiciones vienen de ti, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, a ti. Padre bendito, si hay una enfermedad que no cede, Señor, y tal vez están con un medicamento, con otro, depende de Dios ahora, no te desesperes, depende de Dios. Sí, Señor, esta noche, Padre bendito, ponemos toda nuestra fe en ti, Señor. Tú vas a hacer un milagro, tú vas a tocar nuestra vida, tú tocas, Señor Padre, en nuestro cuerpo, Señor, y sobre todo esta enseñanza de esta noche, recuerda depender totalmente de Dios.